Una primera mitad vamos a calificar 80% examen, 20% participaciones, y la segunda mitad igual, lo mismo, 80% examen, 20% participaciones, y la calificación final será el promedio de las dos mitades. No hago un examen final, a menos que ustedes quieran subir su calificación, será un examen oral. Y bueno, todas las clases las voy a dar yo. Yo les voy a decir qué tema vamos a ver. Ustedes tienen que llegar leídos. La primera parte de la clase siempre van a hacer preguntas sobre el tema para conocer qué tanto estudiaron. Vamos a ver un pequeño caso clínico en algunas ocasiones y después vemos el tema. La única exposición que van a hacer ustedes va a ser de artritis idiopática juvenil. Vamos a elegir a los que considere que le está costando un poco más de trabajo o dependiendo de cómo se desempeñan para que puedan ganarse un punto extra. Los libros, no sé si se los compartió, se los pasé a la coordinadora, el Kelly y el Hochberg, que son como los libros base. Tengo otros que también, si quieren, se los voy a compartir. Tienen bibliografía en internet, hay que buscar PubMed. Alguna otra bibliografía que ustedes quisieran, pues también podemos agregarla, ¿no? Si tienen alguna pregunta, me pueden decir ahorita, si no, para que empecemos la clase. ¿No? Si no, conforme vayamos avanzando, si hay dudas, pues también me pueden interrumpir. Entonces, a ver, Daniela López, ¿sabes más o menos qué hace la reumatología, qué estudia? Sí, bueno, tengo entendido que son como, bueno, aborda las enfermedades así como articulares y también abarca enfermedades sistémicas. Sí, no hay como una definición de enfermedades articulares, sí sistémicas, pero algo más específico, Arlet. No, es que yo igual pensaba lo mismo. ¿Alguien tiene una idea? ¿No? Bueno, pues Ajá. Ay, sí, disculpe, iba yo a decir que según yo tengo entendido son enfermedades tanto algunas osteotendinosas o también autoinmunes, me parece que son. Exactamente, eso es lo primero, ¿no? Tenemos que quitarnos la idea de que la reumatología ve las riumas, ¿no? Como le dice la gente, ¿no? Que le duele la rodilla, que solamente tiene artrosis de cadera, ¿no? De reumatología estudia las enfermedades autoinmunes, ¿no? Si ya llevaron inmunólogos, ustedes dicen que durante nuestro desarrollo nuestro cuerpo va teniendo diferentes sistemas para hacer que reconozcamos lo propio como propio y que no lo reconozcamos como extraño y empecemos a atacarnos. En algún punto de toda esa evolución, en cada enfermedad vamos a ir viendo cómo se pierde esa tolerancia inmune, se llama. Empezamos a dejar de reconocer lo propio como nuestro y empezamos a atacarnos a nosotros mismos. Esa es la base de todas las enfermedades autoinmunes, ¿no? Vamos a estar hablando de artritis reumatoide, lupus eritematoso, las espondiloartropatías, lo que es el síndrome antifosfolípidos, esclerodermia, enfermedad mixta, muchas enfermedades en donde no solamente se afecta el sistema de las articulaciones, de los músculos y de los tendones, sino tiene afección a corazón, pulmón, neurológico, y son enfermedades muy complejas, ¿no? Ahorita los primeros días vamos a hablar sobre el abordaje. A mí me interesa más que sepan cada una de las enfermedades, que ustedes cuando llegue un paciente se diferenciar e irse rápidamente a las posibilidades diagnósticas, ¿no? Porque no es lo mismo un paciente que llega con dolores articulares a los 15 años, 20 años, que cuando llegan a los 60, 70, ¿no? Pues ya podemos pensar que puede ser un desgaste articular o otro tipo de enfermedades, a diferencia de los que son más jóvenes, ¿no? Entonces, estas primeras clases van a ser qué diferencias hay en cómo abordar a los pacientes, qué estudios de laboratorio, cómo voy a explorar, de qué depende cómo se van presentando, ¿sale? Entonces, ¿a qué se refiere, Frida? ¿Qué se refiere poliartritis? ¿Qué es la poliartritis? ¿Me escuchan? Pues sí. Es como cuando hay cierta inflamación, pero pues mayor a una articulación. ¿No? Stephanie Gutiérrez. Sí, la poliartritis son datos de inflamación articular, como lo dijo mi compañera, pues, pero son de 5 o más articulaciones. Exactamente. Sí, lo que hay que hacer aquí es identificar el número, ¿no? Tenemos monoartritis, oligoartritis y poliartritis. Efectivamente, poli son muchas, pero sí hay un punto, ¿no? Aquí
Se dice que 5 o más ya es una enfermedad poliarticular, ¿no? Monoarticular pues es una y oligoarticular sería de 2 a 4 articulaciones. Entonces vamos a empezar. Si en algún momento se oye cortado o tienen duda, hablen, para que yo les pueda explicar en ese momento. Sí se ve, ¿verdad? Sí, se ve. Muy bien. Entonces, las enfermedades reumáticas, cada una de ellas tiene cierto grupo etario en el que se encuentra más prevalente. Y también algunas tienen un predominio axial, ahorita vamos a ver qué es eso, y un predominio periférico. Otras van a tener un predominio de presentación agudo, subagudo, crónico. Algunas van a empezar de manera asimétrica, otras de manera simétrica. Y todo eso me va a ir permitiendo descartar ciertas enfermedades para solo irme quedando con uno. Entonces, cuando llega mi paciente a la consulta y veo que es un paciente joven, niños o adolescentes, ¿cuáles pueden ser nuestras principales causas? Pues dolor de crecimiento. César, ¿sabes cómo se describe, sobre todo en traumatología, ven cómo es el dolor que le llaman aparentemente de crecimiento? César Ignacio Villalobos Silva. ¿Me escucha, doctora? Sí. Ok. Entonces, ¿puedo repetir nada más la pregunta rápido? Lo de la diferencia, si le describe el dolor de crecimiento, ¿no? Sí, ya llevaron traumas, sí, llevaron, Sí. Y a lo mejor vieron cómo aparentemente describen los padres el dolor de crecimiento en los niños. ¿Quieres ayuda? Si quieres, Miranda. Pues según yo es un dolor profundo, mal localizado, que generalmente es en piernas o en huesos largos, más que nada, casi siempre en fémur o en piernas, y generalmente es al final del día o durante la noche. ¿No? Sí, son de extremidades inferiores predominantemente y son más vespertinas, ¿no? O incluso nocturnas. Muchos traumatólogos dicen que ese dolor de crecimiento no existe, pero sí es frecuente la presentación, que los padres llegan diciendo que los niños se quejan mucho de dolor en la tarde y en la noche, ¿no? Es una de las causas por las que un niño puede llegar a la consulta por un dolor articular. Sin embargo, este dolor de crecimiento no debe ser incapacitante. Vamos a ver cuando ya estemos en el tema de artritis idiopática juvenil, que este dolor en la artritis idiopática juvenil es intenso. A los niños ya no les permite jugar. Por lo regular, como los niños no suelen quejarse o no suelen dar datos exactos de cómo es, pues entonces ellos nada más se refieren como que los mandan a llamar los maestros porque no juega, porque ya no quiso salir al recreo, porque no quiso hacer el ejercicio en educación física. Entonces son dolores incapacitantes en la artritis idiopática juvenil. Otra causa por la que llega un niño o un adolescente a la consulta es por la hiperlaxitud articular. Son niños en los que llegan diciendo que sus extremidades inferiores tienen una curvatura mayor de la que debían tener, tienen una hiperflexión en los codos, hiperflexión en los dedos, y eso genera dolor, pero eso no es una enfermedad, sino tiene una hiperlaxitud, y por lo regular el tratamiento es rehabilitación. La artritis idiopática juvenil sí es muy clásica, vamos a ver su presentación, hay diferentes tipos, la asociada a entesitis, la sistémica, la oligoarticular, la poliarticular, y tenemos la artritis séptica, ¿no? Que es cuando hay un proceso infeccioso, en el caso de que llegue el paciente y sea joven. Cuando es un adulto joven, que le llamamos adulto joven a los 20, 22, 25, su edad, ahí las principales causas son las espondiloartropatías. Las espondiloartropatías son un grupo de enfermedades autoinmunes donde la afección principal es el esqueleto axial. A ver, ¿quién más es? Stephanie, ¿sabes cuál es el esqueleto axial? ¿Te acuerdas de anatomía? Sí, o sea, pues como que el cráneo y la columna, porque la pendicular pues son las extremidades, ¿no? Exactamente. Entonces, el esqueleto axial es desde cuello, columna dorsal, cervical, dorsal, lumbar, sacroiliacas, y a veces puede incluir un poquito en la región de lo que le llamamos cadera, ¿no? La pendicular o periférico son los dedos, los carpos, los codos, ¿no? Entonces, las espondiloartropatías, el paciente lo que va a presentar es una lumbalgia. Y vamos a ver más adelante qué es la lumbalgia inflamatoria.
A diferencia de la lumbalgia mecánica que a veces nos da por estar mal sentados, porque dormimos mal, la lumbalgia inflamatoria es un dolor que los despierta, es un dolor que puede estar durante toda la noche, que mejora con la actividad, a diferencia de la lumbalgia mecánica, que mejora con el reposo, esta mejora con la actividad y se presenta en adultos jóvenes, sobre todo menores de 40 años. La artritis reactiva es una variante o un subtipo de las espondiloartropatías en donde se asocia a un proceso infeccioso, ¿no? Se acompaña de uveitis, uretritis y artritis. Esa es la triada, ¿no? De la famosa artritis reactiva o el síndrome de Reiter. Para cuando ya el paciente ya es de 20 a 40 años, tenemos otro tipo de grupo, otro tipo de enfermedades autoinmunes donde ya entra la artritis reumatoide, ¿no? En este caso puede ser hombres y mujeres, vamos a ver que es más frecuente en mujeres, vuelve a entrar las espondiloartropatías y aquí entran las enfermedades difusas del tejido conectivo. Estas enfermedades difusas del tejido conectivo incluyen al lupus, al síndrome de Sjögren, incluyen a la esclerodermia, la enfermedad mixta del tejido conectivo, el síndrome antifosfolípidos. Y cuando ya son hombres mayores de 40 años, específicamente varones, pues tenemos a la que es la más clásica de todas, que es la gota. ¿Alguien se acuerda cómo se llama este signo? Este que podemos observar aquí del pulgar, que se presenta en gota. Se describe como un dolor intenso, como si fuera, los libros viejitos decían como una mordida de rata. La enfermedad de los reyes. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Esto se llama podagra. El signo de la podagra es la inflamación de la primera metatarsofalangica, ¿no? El paciente llega con un dolor intenso, por lo regular es un cuadro de evolución agudo, es de horas o máximo 1 o 2 días, y es un dolor que no le permite caminar. Y el paciente cuando llega así está cursando con un ataque agudo de gota, ¿no? En el caso de que pase el evento agudo, si persiste la enfermedad, pasa a una fase intercrítica. Y esta es la evolución clásica de un paciente con una espondiloartropatía, específicamente de la espondilitis anquilosante. Lo que va pasando con la columna es que se van fusionando las vértebras a tal grado que se hace la famosa caña de bambú. Y son pacientes que ya no pueden hiperextender el tórax, se quedan en hiperflexión de las extremidades inferiores y hay pacientes que incluso ya viven sentados, ya no pueden acostarse, ya no pueden dormir boca arriba, solamente pueden dormir de lado. Cuando ya el paciente llega y ya es mayor, ya es difícil, mucho más raro que pensemos, obviamente no pensamos en artritis idiopática juvenil, todavía podríamos pensar en una enfermedad de gota, enfermedad por depósito de cristales, pero cuando ya el paciente es mayor, nos vamos a ir a las enfermedades de desgaste, ahora sí a lo que padecen nuestros tíos, abuelitos, que es la osteoartritis, ¿no? U osteoartrosis o artrosis, que es el campo por excelencia de los traumatólogos, donde hay un desgaste articular y radiográficamente lo podemos observar como disminución de los espacios articulares. Por ejemplo, este paciente, aparte de disminución del espacio articular, tiene esta línea. Esta imagen que se ve aquí son depósitos de cristales. Entonces, no solamente tiene osteoartritis, sino también tiene acompañado una enfermedad por depósito de cristales. Otro tipo de artropatía que llega en los pacientes mayores de 60 años es el hombro de Milwaukee, que es el famoso hombro congelado. Son pacientes que ya no pueden ni hacer flexión, extensión, elevar, rotación interna, externa del hombro, porque se congela, el hombro se encapsula y se genera el depósito de ciertos cristales y entonces se queda el hombro congelado. Ya no hay forma de que se pueda recuperar la movilidad a menos que se ponga una prótesis. Entonces, dependiendo del grupo etario en el que llega el paciente, es mi sospecha diagnóstica. Jóvenes, me voy a la artritis reumatoide, las espondiloartritis y a la artritis idiopática juvenil. Mayores, ya me voy a ir a la osteoartritis. Varones entre 40 y 50 años, me voy a ir por la enfermedad de gota, ¿no? Otro punto importante cuando llega el paciente para poder identificar y saber qué tengo que estudiarle es la historia familiar. Uno de ellos es la psoriasis. Siempre hay que preguntar si tiene familiares de primer grado con psoriasis porque las espondiloartropatías, específicamente espondilitis anquilosante, puede asociarse con psoriasis. Y vamos a ver más adelante que uno de los criterios de clasificación es o que el paciente tenga psoriasis o, aunque no tenga el paciente psoriasis, que tenga familiares de primer grado con psoriasis. Por eso es importante preguntarles. La uveitis, que clínicamente o el paciente llega refiriendo ojo rojo, que es la inflamación de la uvea, es un proceso inflamatorio que puede ser autoinmune.
Muchas veces es idiopático, la mitad de los casos puede ser asociada a una enfermedad autoinmune, específicamente las espondiloartropatías. Entonces, espondiloartropatías ya van dos datos que les voy diciendo, uno que se asocia a psoriasis y dos que pueden llegar a presentar uveitis, ¿no? La espondilitis anquilosante, la artritis reumatoide, Sjögren, lupus y que tengan enfermedades autoinmunes en la familia nos confiere el doble de riesgo de que el paciente pueda llegar a desarrollar. Entonces, si nosotros tenemos familiares con este tipo de enfermedades autoinmunes, tenemos un riesgo duplicado de padecerla. Aquí podemos observar una radiografía donde lo que quiero evidenciarle aquí es la presencia de la sacroileitis. Es otro dato que quiero que se vayan aprendiendo, otra palabra que van a ir aprendiendo, que es la inflamación de las articulaciones sacroiliacas. El dolor clínicamente se presenta como dolor en las pompas. O sea, cuando se sientan, el paciente refiere que le duele la zona de las pompas, y la sacroileitis es el dato más importante de inicio en las espondiloartropatías. Entonces ya van tres cosas. Psoriasis, uveitis y sacroileitis son uno de los puntos más importantes para sospechar las espondiloartropatías. Otro punto importante es lograr identificar la rigidez articular. El paciente puede llegar diciendo que le duelen las articulaciones, pero un punto importante para pensar en algo autoinmune y que no sea mecánico es que se acompañe de rigidez articular. El paciente lo refiere como que al despertar está pegado, como si las articulaciones estuvieran duras, como si necesitaran calentar un buen rato, mover manos, brazos, cadera, para que puedan empezar a hacer sus actividades. Por lo regular, para pensar en algo autoinmune, esta rigidez articular dura más de media hora o principalmente más de una hora. Una rigidez articular de menos de 30 minutos es una rigidez que puede ser mecánica por osteoartritis. La rigidez articular que les dura mínimo una hora, la verdad es que los pacientes con artritis reumatoide la rigidez les dura hasta el mediodía, hasta que ya calientan bien, hasta la 1 de la tarde, se les va quitando esa sensación. Entonces lo refieren como si tuvieran gel, como si estuvieran entumidas, como si estuvieran pegados. Y también les vuelve a pasar en la tarde cuando están un buen rato sentados y tienen que volverse a levantar. Esa rigidez también puede ser, si es de más de una hora, autoinmune, ¿no? Se puede acompañar esa rigidez de edema en los tejidos blandos o en otras zonas tendinosas, y por lo regular, cuando el paciente llega presentando rigidez articular, casi siempre coincide con que vienen en actividad en su enfermedad. Esa es otra palabra que vamos a ir utilizando. En las enfermedades autoinmunes vamos a ver que no tienen cura. Ninguna de las enfermedades autoinmunes tiene cura. Por lo tanto, hablamos de enfermedad activa, enfermedad inactiva. Siempre el objetivo del tratamiento va a ser que el paciente llegue a inactividad de la enfermedad. Entonces, cuando el paciente dice que tiene más rigidez, coincide con que tiene mayor actividad de la enfermedad. Esas son unas manos clásicas de osteoartritis. Podemos observar aquí los nódulos. ¿Alguien sabe cómo se llaman estos nódulos? ¿Nadie? Son los nódulos de Heberden y Bouchard. Vamos a verlo más adelante cuando veamos osteoartritis, pero tienen que ir aprendiéndose la imagen, cómo se ve una mano de osteoartritis, a diferencia de una mano de artritis reumatoide. Esto es autoinmune, esto no es autoinmune, esto es mecánico. Lo mecánico quiere decir que sí lo heredó de la familia, pero sobre todo es secundario trabajo, esfuerzo. Y la artritis reumatoide, esto es genético y con pérdida de la tolerancia inmune. Esto es, vemos la desviación cubital. Y bueno, aquí no se ve claro, pero los signos más clásicos en artritis reumatoide, le voy adelantando para que vayan escuchando estas palabras, son los dedos en cuello de cisne y los dedos en botonero y los dedos en el pulgar en Z, ¿no? Son como los datos a la exploración más clásicos. Pero esto ya cualquiera hace el diagnóstico. Su trabajo es poder identificar al paciente cuando está empezando la enfermedad. Porque cuando empieza la enfermedad solo hay dolor articular. Ya cuando presenten esto, mínimo el paciente lleva 10 años con artritis reumatoide, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Para identificar entre artritis y artralgias, esto es muy importante porque si el paciente solo tiene artralgias pero no tiene artritis, difícilmente va a ser algo autoinmune. Con puras artralgias solamente ha de ser osteoartritis, algo mecánico, pero artritis sí hay que buscarle algo autoinmune. La artritis va a tener la rigidez articular
también vamos a tener que les duele mucho a la movilización, que les limita, son pacientes que ya no pueden agarrar la taza, les cuesta abrir la puerta, les cuesta escribir, les cuesta teclear en la computadora y por lo regular se acompaña de aumento de volumen. A esto se le dice flogosis. Flogosis es el aumento de volumen a nivel articular. Aquí está muy evidente en las metacarpofalángicas. Cuando tocamos esta articulación, pues está caliente y si lo vemos, pues está eritematoso. Entonces, un dato de sospecha de artritis es que tenga flogosis y una flogosis de esta magnitud, por lo regular va a ser o una artritis reumatoide, un lupus eritematoso o una esclerodermia, ¿no? Cuando a nosotros nos queda duda, porque así llegan los pacientes, el objetivo es que ustedes cuando el paciente llegue así, sepan identificar si puede ser algo autoinmune o no, porque ya la imagen que les enseñé hace rato ya es de 10 años de evolución. Cuando el paciente llega aquí y a mí me queda la duda y cuando yo lo palpo no sé identificar bien, para eso se creó el ultrasonido articular. El ultrasonido articular lo que nos dice es si hay o no sinovitis. Si sí hay sinovitis, muy probablemente es algo autoinmune. ¿Qué otra cosa me va a servir a mí para diferenciar mi sospecha diagnóstica? Ya vimos una cosa, la edad. Otra cosa, los antecedentes familiares, ¿no? Ya me hacen sospechar y de tener 30 enfermedades en sospecha ya me quedo con 10. Otro punto importante para limitar mi sospecha diagnóstica es el tiempo de evolución. Agudo, subagudo o crónico. Si es agudo es de horas, máximo días, y las dos principales causas son artropatía por cristales, principalmente gota. Tenemos otras como pseudogota, tenemos por hidroxiapatita, por cristales de calcio dihidratado y tenemos la artritis séptica, que es un proceso inflamatorio secundario a una infección. Cuando el paciente llega a la consulta y le dice que le empezó ayer el dolor, no voy a pensar en una osteoartritis, porque la osteoartritis es de años. Artritis reumatoide podría ser, pero por lo regular es subagudo. Pero si llega con un dolor de 1 o 2 días de evolución, o es una gota, un ataque agudo de gota, o es una artritis séptica. Si es crónico, pues ya son procesos ya de muchos meses, podemos hablar de infecciones crónicas, pero sobre todo también de artropatías inflamatorias. Entonces aquí le vemos el signo de podagra, ¿no? La podagra que dijimos que estaba en gota, poco tiempo de evolución y se asocia al aumento de los niveles de ácido úrico. Vamos a ver que cuando llegan por arriba de 9, 10, la frecuencia de los ataques agudos pues es alta, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Lo que hacemos es puncionar la articulación, vemos en el microscopio los cristales, en las imágenes en aguja que vamos a ver más adelante y con eso podemos hacer el diagnóstico y a veces como no podemos hacer punción, con el cuadro clínico le mido los niveles de ácido úrico, con eso es suficiente. Muchas veces en el ataque agudo el ácido úrico no va a estar alto, va a estar normal porque el ácido úrico se distribuye en toda la sangre en el ataque agudo, entonces a veces no podemos identificarlo. La otra causa es una artritis séptica. Podemos ver aquí el aumento de volumen, eritema, y si aparte de eso se acompaña de leucocitosis, fiebre, le hago una punción. ¿Cómo se llama el procedimiento para puncionar la articulación? Artrocentesis, ¿no? La artrocentesis, bien, Naomi. La artrocentesis es el procedimiento en donde yo con una aguja punciono la articulación y obtengo líquido articular para estudiarlo y ver, ¿es un líquido normal, un líquido inflamatorio o un líquido infeccioso? Si el líquido tiene más de 50,000 células, lo más seguro que es una artritis séptica. Subagudo, les decía yo, ya puedo pensar, artritis reumatoide, las espondiloartropatías que les he mencionado y las enfermedades difusas del tejido conectivo, lupus, esclerodermia, síndrome de Sjögren, síndrome de antifosfolípidos, enfermedad mixta. Les voy repitiendo porque tienen que empezar a aprender a estas nuevas enfermedades y tienen que empezar a familiarizarse con el lenguaje. Aquí podemos observar también sinovitis. Aquí vemos una inflamación articular, una flogosis, que es simétrica, es bilateral y tenemos que observar detalladamente cómo se aumenta de volumen las interfalángicas proximales, vemos las metacarpofalángicas y menos afectadas las distales. Ese va a ser un punto más adelante que les voy a explicar qué articulaciones son las que más frecuentemente se afectan en cada enfermedad. ¿Cómo se presenta clínicamente un paciente con artritis reumatoide? Mujer joven, de algunas semanas, que presenta dolor,
es poliarticular, es simétrico y en sus estudios tiene una proteína C reactiva alta y un factor reumatoide positivo, con eso es suficiente para hacer el diagnóstico de una artritis reumatoide. Enfermedades ya crónicas, meses, incluso años, tienen 5 o 6 años que ya le dolían las articulaciones y se acostumbraron al dolor, pues las degenerativas, osteoartritis, que es lo mismo que osteoartrosis o artrosis, también la artritis reumatoide. Últimamente han salido muchos medicamentos que le llaman naturistas, que contienen cortisona, que hacen que tengan su artritis años, pero ya vienen con síndrome de Cushing. Las neuroartropatías, las infecciones por hongos o las micobacterias también son causa de dolores articulares de larga evolución, ¿no? ¿Cómo puedo diferenciar en cuanto a la rigidez articular en la osteoartritis que artritis reumatoide? Pues dijimos que la rigidez articular de menos de 30 minutos, osteoartritis. Rigidez articular de más de 30 minutos, buscar algo autoinmune, específicamente artritis reumatoide. Ahora, ya vi qué antecedentes familiares tiene, qué edad tiene el paciente, qué tiempo de evolución tiene la enfermedad. Ahora voy a ver qué articulaciones están afectadas. Ya van 4 puntos que me van limitando mi sospecha diagnóstica. Entonces, para esto necesitamos ver y conocer qué articulaciones están afectadas. Quiero que veamos esta imagen. Las primeras de aquí arriba son las articulaciones temporomandibulares. Después aquí tenemos todas las articulaciones de las columnas cervical. Tenemos la acromioclavicular derecha e izquierda. Tenemos la esternoclavicular derecha e izquierda, la acromioclavicular derecha e izquierda. Tenemos el hombro, codos, los carpos. Luego en cada mano tenemos las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales y las interfalángicas distales. Del esqueleto axial, aparte de cervicales y las esternoclaviculares, tenemos la columna lumbar, las sacroiliacas, las coxofemorales, que clásicamente le llamamos las caderas, pero son las coxofemorales, las rodillas, los tobillos, los metatarsofalángicos, los interfalángicos proximales del pie, interfalángicos distales del pie. Esas son todas las articulaciones que tenemos que explorar en cada visita de los pacientes, porque vamos a ver qué enfermedad nos está afectando más el esqueleto axial, las espondiloartropatías, qué enfermedades nos afectan el esqueleto apendicular o periférico, o sea, manos, codos, rodillas, tobillos, las enfermedades como artritis reumatoide o las enfermedades difusas del tejido conectivo. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar qué enfermedades pueden ser? ¿Cuántas están afectadas? ¿Es monoarticular? Difícilmente va a ser artritis reumatoide. ¿O es artritis séptica o es gota? ¿Dónde están afectadas? ¿Están afectadas solamente extremidades superiores o solo inferiores? Si solamente son inferiores, posiblemente nos podríamos estar refiriendo a una espondiloartropatía o una enfermedad de gota. ¿Son simétricas? Si son simétricas, me voy más a una artritis reumatoide o una enfermedad como lupus. Si son asimétricas, me voy a ir más por las espondiloartropatías. Es del esqueleto axial, espondiloartropatías. Es del esqueleto periférico o apendicular, artritis reumatoide o las difusas del tejido conectivo. Tiene afectadas de estructuras periarticulares, por ejemplo, la centesis, que ahorita vamos a ver qué es. Tengo que irme más por las espondiloartropatías. Por ejemplo, este es un niño con artritis idiopática juvenil. A ver, ahí, ¿alguien me puede decir qué articulación es la que tiene inflamada? Es la rodilla izquierda, ¿no? Exactamente. La rodilla izquierda es la que tiene afectada. Y vamos a ver cómo estos niños, por lo regular, la extremidad afectada crece un poco más y se vuelven asimétricos. Conforme pasa la evolución a la enfermedad, por lo regular una extremidad va creciendo más que la otra, ¿no? Entonces, a la exploración tenemos que ver todo, simetría, si es monoarticular, es poliarticular, es oligoarticular. Y entonces, si tenemos una afección solamente en una articulación es monoarticular, si son de 2 a 4 es oligoarticular y si es más de 4, o sea 5 o más, es poliarticular. Monoartritis, oligoartritis o poliartritis. Si el paciente está llegando con solo una articulación afectada, ¿cuáles pueden ser nuestras posibilidades? 1, artritis séptica, ya dijimos, por una infección. Artropatía por cristales, ¿cuál es la más frecuente? Ya dijimos, gota. Entonces, las 2 enfermedades más frecuentes, artritis séptica
o gota. ¿Qué otras posibilidades? Que sea una artritis reactiva, o sea, que tenga un dolor articular secundario a una infección. Esto pasó mucho en el COVID. Después de que tenían un proceso viral, pasaban semanas y ahora sí empezaban con un dolor articular. Esa es una artritis reactiva. Artritis idiopática juvenil en los niños pueden empezar solamente con una rodilla o con un tobillo y ya después se agregan otras articulaciones. Hemartrosis. ¿Qué es la hemartrosis? Sangre. ¿En dónde? En la cápsula En la cápsula articular. Ajá, sangre en la cápsula articular. ¿Y secundaria qué puede ser? A un traumatismo. A un traumatismo. ¿Qué otra posibilidad? No sé bien, pero me parece que hemofilia. Hemofilia. Muy bien. Efectivamente, las causas principales son o que se cayó, tuvo una contusión directa o una neoplasia hematológica, ¿no? O las hemofilias. Son las causas más frecuentes de hemartrosis y no ser precisamente una artritis. ¿Y cómo voy a diagnosticar la hemartrosis? ¿Qué formas tengo para saber que hay sangre ahí? Con la punción, ¿no? Con una artrocentesis. El ultrasonido nos puede orientar por la densidad, sí puede ser una posibilidad, pero sí se necesita una artrocentesis para saber si hay evidencia de sangre, ¿no? Y bueno, ya dijimos, daño mecánico nos puede dar una hemartrosis, pero también el daño mecánico puede hacer que se lastime un tendón. A lo mejor llega con lesión del ligamento cruzado anterior o lesión menisca de los meniscos o lesión de la patela, por ejemplo, ¿no? Llega con dolor de una articulación, no, nada más me voy a ir, ¿tiene artritis reumatoide? No. Tengo que buscar también, se cayó, tiene alguna otra enfermedad, se lastimó en un tendón. Entonces, si llega el paciente, 40 años, y les dice, me caí, me pegué, tuve una contusión en la rodilla, tiene artritis reumatoide. No, también tienen que ver el contexto, ¿no? Entonces, si fue una contusión, me tengo que ir más frecuentemente a pensar en un daño de algún tendón, ¿no? O una fractura intraarticular. Si es oligoarticular, es decir, tiene 2 a 4 articulaciones afectadas, si es joven, lo más frecuente es que sea una artritis idiopática juvenil. Y aquí está lo que decíamos, un niño, 5 o 6 años, la artritis idiopática juvenil puede empezar desde 1 año, ¿no? Y es desde 1 año hasta 16 años. Después de los 16 años ya se le llama artritis reumatoide, pero si es de los 16 años o menos, es una artritis idiopática juvenil. Y vemos como el niño que está constantemente inflamado de una articulación, al tener muchas citocinas trabajando dentro de la articulación, hace que crezca más que la otra y se vuelve asimétrico, ¿no? Otras causas son las espondiloartropatías indiferenciadas. Vamos a ver que dentro del grupo de las espóndilos hay unas indiferenciadas. Son aquellos que ni son espondilitis anquilosante ni son artritis reactiva, solamente están como que uno que otro dato y se les llama indiferenciadas. La espondilitis anquilosante también puede empezar como oligoarticular, la artritis reactiva por algo viral. La artritis psoriásica es otro subtipo de las espondiloartropatías, que son pacientes con dolores articulares y psoriasis. Las asociadas a entesopatía, artritis reumatoide y la de los cristales. Aquí vemos como una niña también con una inflamación constante del carpo hace que se vuelva asimétrica la extremidad. Y las poliarticulares, bueno, las que tienen muchas articulaciones, que eso es lo más clásico. Mujer de 35 años que viene desde hace más o menos 2-3 meses, que le duelen las interfalángicas proximales, los carpos, las rodillas, los hombros, tiene rigidez articular matutina, le despiertan los dolores en la madrugada, le empeoran cuando está en reposo, mejora cuando hace su actividad. Es muy probable que sea una artritis reumatoide, ¿no? Veíamos la clásica imagen, pero ya es una artritis de muchos años y miren, esto puede llegar a ser súper destructiva. La artritis psoriásica también puede llegar a destruir terriblemente las articulaciones, pero esto es fácil, el paciente tiene 30 años de evolución, ¿no? Desviación cubital, tiene el pulgar en Z, los dedos en botonero, dedos en cuello de cisne, ¿no? Otras poliarticulares son la enfermedad de Still, que vamos a ver que es una enfermedad en donde el paciente tiene fiebre, hepatoesplenomegalia y elevación de las transaminasas. Por causas virales, la artritis psoriásica, por cristales. Les decía yo que la gota y las demás enfermedades por depósito de cristales, por lo regular, son monoarticulares. O sea, el paciente llega con dolor en el dedo pulgar, ¿no? El paciente llega con dolor en la rodilla. Pero cuando no se trataron su enfermedad, conforme van pasando los años, los ataques agudos de gota, de ser monoarticulares,
empiezan a ser poliarticulares. Entre peor esté ese paciente en su tiempo de evolución sin tratamiento, se van a volver peores los ataques agudos de gota. La osteoartritis u osteoartrosis también puede ser poliarticular. Por ejemplo, vemos a nuestros abuelitos, ya le duelen todos los dedos, ya le duelen las rodillas, ya le duele la cadera, ya le duele la columna, ya se volvió poliarticular. Sarcoidosis, que es una enfermedad de depósito de sarcoide, es muy rara en México, pero puede ser otra causa. Polimialgia reumática, también rara en México, muy común en Estados Unidos. Es una enfermedad que parece artritis reumatoide, pero le da a los pacientes mayores de 60 años y se acompaña de una BCG muy alta y tienen factor reumatoide negativo. Esto por lo regular se acompaña de algo que se llama vasculitis de células gigantes. Y la artropatía por amiloide también, pero rara, también como algo autoinmune, sino lo podemos ver, por ejemplo, en los pacientes con enfermedad renal crónica. Las enfermedades crónicas van haciendo depósito de esta proteína llamada amiloide y nos van haciendo artropatías amiloides. Entonces, les decía yo, ¿cómo voy a diferenciar las enfermedades? ¿Es simétrica o es asimétrica? ¿Cuáles son las asimétricas más comunes? Las espondiloartropatías. Dentro de ellas entra espondilitis anquilosante, la artritis reactiva y la artritis psoriásica. ¿Cuál otra puede ser asimétrica? La artritis idiopática juvenil. ¿Cuáles son las más frecuentes simétricas? Artritis reumatoide, las enfermedades difusas del tejido conectivo y las artritis postvirales, ¿no? Ahora, ya vi cuántas están afectadas, ya vi el tiempo de evolución, ahora voy a ver qué articulaciones están afectadas. ¿Es el esqueleto axial o el esqueleto apendicular? Si vemos que tiene una afección periférica, o sea, más bien de las articulaciones apendiculares, las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales, los carpos, debo pensar principalmente artritis reumatoide o las enfermedades difusas del tejido conectivo, como son nuevamente lupus, Sjögren, esclerodermia, síndrome antifosfolípidos. Si está afectado el esqueleto axial, ya dijimos columna cervical, incluso las costillas, las sacroiliacas, las coxofemorales, lo más frecuente es que sean las espondiloartropatías. Eso es lo más frecuente, esqueleto axial. Ahora, tienen afección tanto de extremidades superiores como de extremidades inferiores. Bueno, pues artritis reumatoide, enfermedades difusas del tejido conectivo o las virales. Si solamente están afectadas las piernas, ¿qué es lo primero que voy a pensar? Espondiloartritis. Entonces, si es axial y si es de miembros inferiores y es asimétrica, una espondiloartropatía. Si es de afección periférica y está afectado miembros superiores e inferiores, alguna artritis reumatoide o una enfermedad difusa del tejido conectivo, ¿no? Nuevamente en esta radiografía lo que queremos ver son las sacroiliacas y aquí por radiografía podemos observar una sacroileitis, ¿no? Que es aumento en la densidad en el borde de las articulaciones sacroiliacas. Por lo regular el espacio articular se ve más amplio, pero aquí lo observamos reducido y podemos observar más radiopacas las zonas de la sacroiliaca, ¿no? ¿Qué pasa si tiene afectada tiene otras alteraciones periarticulares? Pues, por ejemplo, vamos a ver esto. Esta es una dactilitis. ¿Alguien sabe cómo se le llama esto coloquialmente? Esta o esto. ¿Dedos de salchicha? Los dedos en salchicha. Entonces, estos dedos en salchicha, que se refiere al aumento del volumen simétrico, bueno, que toda la articulación está inflamada, pues parece una salchicha. Es una dactilitis y la dactilitis es clásica de las espondiloartropatías, especialmente de la artritis psoriásica. ¿Alguien sabe qué es la entesis? ¿No? La entesis es la unión entre un ligamento o tendón y el hueso. Esa es una entesis. La entesis es la unión entre un tendón o ligamento y el hueso. Se ve un poquito más inflamado la zona superior al talón y posterior al pie y es muy dolorosa. La entesitis o entesopatía es clásica de las espondiloartritis. Entonces, tanto dactilitis como las entesitis o entesopatías son clásicas de las espondilitis. Podemos observar los nódulos reumatoides, que esa es la manifestación extraarticular más frecuente en artritis reumatoide. Es una variedad de una vasculitis reumatoide. Se llena de células inflamatorias
y es un dato de severidad en la artritis reumatoide, ¿no? Tenemos los depósitos de cristales, ¿cómo se llaman estos? ¿Alguien sabe? Esta es una gota. ¿Cómo se llaman estos? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Son los tofos. Los tofos son esos depósitos de cristales de urato monosódico o de ácido úrico en las zonas periarticulares o articulares. Es un dato de cronicidad de la enfermedad por gota y requiere un tratamiento estricto con alopurinol o con febuxostat, lo vamos a ver más adelante, para que se puedan deshacer, porque así como se presentan en las extremidades, se presentan en el corazón y se depositan en los riñones. Entonces, si se está afectando periarticularmente con tofos, tengo que pensar en una gota, no me voy a ir a pensar artritis reumatoide. Y esta es una bursa. La bursa son las bolsas que están alrededor de algunas articulaciones y esas también se pueden llegar a llenar de aumento de volumen por líquido sinovial que está aumentado en la producción y darnos una bursitis. Eso necesita punción y con eso ya se trata, ¿no? Las bursitis pueden ser secundarias a enfermedades autoinmunes o solamente algo mecánico. Tenemos otras manifestaciones sistémicas. ¿Cómo se le llama esto? Clásico que está... ¿Melasma? ¿Cómo? ¿Es el melasma o es lo...? El melasma sí es en esta zona, pero son manchas No, es alas de hipercrómicas. mariposa. Exacto. Entonces el melasma es solamente lesión hiperpigmentada, se ven cafecitas que les dan a las embarazadas o que dan por el sol, ¿no? Lo que se les llama el paño. Pero cuando está roja, o sea, eritematosa, y sobre todo que les da cuando está en el sol, es lo que, ¿quién habló? Lo de las alas de mariposa. Yo, doctor, Amado. Amado, muy bien. Esas alas de mariposa son el eritema en la zona malar que se da sobre todo cuando se exponen al sol. Y es un dato clásico de lupus. De lupus. Vamos aprendiéndolo. El eritema malar, que sobre todo aumenta la exposición solar, que respeta el surco nasogeniano y que puede presentarse en frente, en nariz. El eritema malar es uno de los datos más importantes del lupus eritematoso. A esto en general le llamamos fotosensibilidad, o sea, la luz hace que se active el eritema malar, pero también se quejan de que les lastima la luz en los ojos, de que les pica la piel, que les da mucha comezón. Eritema malar. La alopecia que es caída de cabello, casi a todas decimos se nos cae el cabello. La alopecia del lupus eritematoso se le llama no cicatrizal. Son zonas de la piel cabelluda donde ya no crece el pelo. Y aparte de eso pueden haber costras o cicatrices o no haber nada, pero ya es difícil que les vuelva a crecer el cabello. Esta es una alopecia inflamatoria o alopecia autoinmune. ¿Cómo se llama esto? Lívido reticularis. Este es el lívido, ¿no? En este caso, como está muy marcado, es un lívido racemoso. Tenemos dos tipos, lívido racemoso o lívido reticularis. El lívido racemoso es mucho más intenso, el lívido reticularis es solamente sutil. Les voy a dar otra imagen donde se ve más tenue, estas como arañas que se presentan, pero sobre todo se puede llegar a manifestar en enfermedades autoinmunes como el lupus o como el síndrome antifosfolípidos. Tenemos la necrosis, ¿no? En el caso de las extremidades superiores, específicamente en los falanges. ¿Alguien sabe en qué enfermedades podría darnos esto? Sea autoinmunes o no autoinmunes, ¿eh? ¿Dónde podría darnos? En diabetes. En diabetes es una de las más frecuentes. ¿Alguna otra? No sé si sí sea, pero podría ser en el síndrome de Reiter. El Reiter, por lo regular, no puede ser, no es tan severo, pero sí en otra enfermedad autoinmune como el síndrome antifosfolípidos. El síndrome antifosfolípidos, vayan aprendiendo, es una enfermedad autoinmune que ataca a los vasos sanguíneos, hace que los pacientes produzcan coágulos y les dan trombosis de repetición en las extremidades inferiores o nos puede dar tromboembolia pulmonar o manifestaciones trombóticas cerebrales. En el caso de las embarazadas tenemos el síndrome antifosfolípidos obstétrico. Es aquel que causa abortos de repetición
o les causa complicaciones en el embarazo, preeclampsia o eclampsia, ¿no? Y el síndrome antifosfolípido severo puede darnos esta necrosis digital u otras enfermedades como las vasculitis. Vasculitis es otro nombre de enfermedad autoinmune severo que afecta a todos los vasos sanguíneos y puede llegar a manifestarse como esto. ¿Cómo se llama esto? El signo de Raynaud. Ajá, fenómeno o el signo de Raynaud, ¿no? El fenómeno de Raynaud es un cambio, Arlet, ¿verdad? Sí. El fenómeno de Raynaud es un dato en donde el paciente refiere cambios de coloración digital asociados al frío. Cuando se van al frío, dice que se le ponen blancos los dedos, rojos y pueden llegar a ponerse azules o morados. Esas son las 3 fases del fenómeno de Raynaud: palidez, enrojecimiento y azulado. Esos cambios se dan asociados al frío y puede ser por causas autoinmunes o no autoinmunes. De las no autoinmunes, lo más frecuente es por el tabaco. Fumar puede darnos fenómeno de Raynaud y en el caso de las autoinmunes, todas: lupus, artritis reumatoide, síndrome antifosfolípidos, y la más frecuente con fenómeno de Raynaud se llama esclerodermia. La esclerodermia es la enfermedad que más frecuentemente presenta el fenómeno de Raynaud. Y estas son las úlceras orales no dolorosas. ¿Qué enfermedad han escuchado que se presenta? ¿Alguien? ¿Úlceras orales? ¿En qué, perdón? Lupus. Bien, Frida, ¿no? Sí, en el lupus eritematoso sistémico nos dan las úlceras orales que por lo regular no duelen, ¿no? Dice la paciente que solamente abrió la boca y se vio las lesiones. Entonces, si ya tiene otras manifestaciones sistémicas, ya me va a ir a orientar 200 cosas. Si yo le veo a un paciente con lívido y dolor articular, no voy a pensar gota. Si yo veo a un paciente con necrosis y llega con un dolor poliarticular, tampoco me voy a ir a pensar gota, ¿no? Entonces ya me tengo que ir orientando a que sea algún sistémico como un lupus o un síndrome antifosfolípidos. Si el paciente llega con problemas pleuropulmonares, ¿qué enfermedades creen que pueden asociarse autoinmunes con dolor articular y problemas pleuropulmonares? Vasculitis. Las vasculitis, bien. ¿Otra? Lupus. Exactamente. Por severidad, las más importantes son lupus y las vasculitis. Llegan a presentar la famosa hemorragia alveolar. Son pacientes que sangran, ¿no? Tienen tos con expectoración, con sangre, y tienen disminución de los niveles de hemoglobina y hacen falla respiratoria. Esto es un sedimento urinario. ¿Ya llevaron nefros? Sí, o están llevando, ¿no? Ya llevamos. ¿Qué es el sedimento urinario? Parte del examen general de orina, ¿no? Ajá. ¿Y qué observamos ahí? Son estos tubitos que en este caso creo que están llenos de eritrocitos, no recuerdo Eso. cómo. Los cilindros eritrocitarios, ¿no? En el caso de cuando nos hacen un sedimento, que la muestra es, hacen un examen de orina, toman 2 mililitros, lo centrifugan y el centrifugado lo ven al microscopio y ese es el sedimento urinario. Cuando observamos cilindros hialinos, eso por lo regular puede ser algo normal. Pero si el paciente tiene cilindros eritrocitarios o cilindros granulosos, nos habla de que el paciente está teniendo un problema no solo renal, sino glomerular. El problema está siendo en el glomérulo. Y si llega a presentar esto, lo más seguro es un lupus, ¿no? O puede ser una vasculitis. El síndrome seco, vemos esta lengua en donde se marcan muy bien los surcos, el paciente refiere la boca pegada, tiene que estar tomando agua cada rato, y es muy clásico del síndrome de, ¿alguien sabe cómo se llama el síndrome del síndrome seco? ¿De Sjögren. Sjögren? El síndrome de Sjögren, ¿no? El síndrome de Sjögren es la enfermedad autoinmune donde se refiere ojo seco, boca seca, sequedad de piel, sequedad vaginal, y puede llegar a ser súper incapacitante tener la boca seca porque pierden la dentadura, tienen infecciones bucales de repetición y aparte de eso se asocia mucho a enfermedad renal y a enfermedad pulmonar. Esta es la famosa facies de pajarito, donde el paciente ya no puede abrir bien la boca porque se limita la piel, se queda súper estirada, como acartonada, hace que ya no tengan pliegues, va empezando en la cara, se va ascendiendo hacia la frente y se puede poner la piel súper dura y acompañado de fenómeno de Raynaud. ¿Qué enfermedad les dije que era la más frecuente del fenómeno de Raynaud?
Esclerodermia. La esclerodermia. Entonces, esta es una paciente con una esclerodermia con la llamada facies de pajarito, porque la boca se les pone muy chiquita. La apertura bucal se hace así. Solo pueden abrir un dedo. Y eso es secundario a que se pone fibrótica toda la piel y pierden la apertura bucal y pierden la sensibilidad, ¿no? Entonces, este es un paciente con esclerodermia. ¿Y la uveitis, que les dije que en qué enfermedad autoinmune era frecuente? Artritis reactiva. Artritis reactiva, otra, bueno, que pertenece a este grupo de enfermedades, la artritis reactiva. Espondilopatías. Las espondiloartropatías, muy bien. La otra es la artritis psoriásica, presentan estas zonas hiperqueratósicas descamativas, asociadas a codos, rodilla, en nalgas, en la piel cabelluda, y es la psoriasis. El edema de manos, o sea, aquí no hay una artritis como tal, o sea, no está inflamada la proximal, la metacarpofalángica, como hemos visto en otras imágenes, sino aquí la inflamación es pareja. Ese es un edema de manos y es el dato inicial de la esclerodermia. Así empieza la esclerodermia. Paciente que llega con manos, que dice, toda la mano está hinchada, no puedo cerrarla, y se me ponen los dedos morados, pálidos o rojos, es muy seguro que vaya a ser una esclerodermia. Y estas son las famosas manos de mecánico. Las manos de mecánico, porque tiene como el pulpejo, como si estuviera roto, como si estuviera muy lastimado por trabajo, como cuando hace mucho que hacer las mamás, o cuando estuvimos tocando sustancias corrosivas o mucho tiempo en el agua, se van poniendo arrugadas y como rasposas. Las manos de mecánico son clásicas del síndrome antisintetasa. El síndrome antisintetasa pertenece a otro grupo de enfermedades autoinmunes que no les he mencionado, que se llaman miopatías inflamatorias o las miopatías autoinmunes. Son enfermedades en donde el paciente refiere debilidad, debuta con pérdida de la fuerza. Pacientes que dejan de poder subir escaleras, los tienen que ayudar a pararse de la taza de baño, pierden la capacidad de arreglarse, de peinarse, de bañarse, hacen problemas pulmonares y hacen estas manos de mecánico. Es un síndrome antisintetasa. ¿Alguna duda hasta acá? Yo tengo una duda, doctora, disculpe. ¿Sí? Juan nos dijo que era como lo principal cuando hay dactilitis. Las espondiloartropatías. La dactilitis es la inflamación, así como uniforme de una falange. Por ejemplo, el pulgar, el dedo medio, pero del pie, sobre todo es del pie. Puede haber de la mano, pero principalmente es del pie. Y es un dato muy clásico de las espondiloartropatías. Ok, muchas gracias. Bien, entonces, este fue nada más para que se empezaran a empapar de los nombres de las enfermedades autoinmunes y cómo van a abordarlas. ¿Qué puntos, para recapitular, qué puntos tengo que tomar en cuenta? El paciente es joven, edad media, ya es un adulto mayor, el paciente está llegando con un dolor articular axial, es apendicular, es simétrico, es asimétrico, está acompañado de rigidez articular, no está acompañado de rigidez articular, tiene afección de otros órganos o sistemas, tiene afección pleuropulmonar, tiene problema renal, tiene cilindros, tiene entesitis, tiene dactilitis, hizo una veitis, tiene psoriasis. Todo eso va haciendo que yo limite mi sospecha diagnóstica a ya solo 2 o 3 enfermedades autoinmunes. Otro punto importante, aparte de la rigidez articular, debo saber diferenciar un dolor inflamatorio de un dolor mecánico. Entonces, el dolor inflamatorio casi siempre va a ser de algo autoinmune. El dolor mecánico, como su nombre lo dice, va a ser una lesión mecánica o no asociada a autoinmunidad, sino a lesión de tejidos. En el caso del dolor inflamatorio, es un dolor intenso que limita la movilidad, que el paciente refiere amanece con el dolor, amanece con esas molestias, se acompaña de rigidez articular matutina y mejora cuando ya se levantan a hacer las actividades. Ese es el dolor inflamatorio. El dolor mecánico es aquel en donde el paciente refiere un dolor que no lo limita, sí tiene rigidez articular, pero por lo regular es de menos de 30 minutos, no tiene inflamación de las articulaciones, no lo despierta en la noche y amanece sin dolor, amanece descansado. El dolor le da cuando ya utilizó las articulaciones. Esa es la diferencia entre un dolor mecánico y un dolor inflamatorio. Un dolor inflamatorio me tengo que ir a pensar algo autoinmune. Un dolor mecánico
una osteoartritis, una lesión por un traumatismo u otras causas. ¿Sale? Ahora, de exploración física, solamente quiero explicarles la diferencia en cómo exploramos las articulaciones, las técnicas de las articulaciones, sobre todo de los dedos, para que podamos sentir la inflamación. A veces la inflamación no es fácil de sentir, por eso les decía yo que para eso se creó el ultrasonido articular, pero tenemos técnicas para poder identificar cómo está el espacio de la articulación y poder saber si tiene o no inflamación articular. Entonces, la mano, nosotros para explorar todas las articulaciones que les mencioné, temporomandibular, las cervicales, las esternoclaviculares, acromioclaviculares, la de los hombros, codos, tengo que explorarlas. Pero el centro de la exploración en reumatología son las manos, porque es lo que principalmente se afecta. Entonces, para poder explorar las articulaciones metacarpofalángicas es una técnica bimanual. ¿Cómo puedo yo tocar? Con los 2 pulgares voy tocando cada uno de ellos. Empiezo del meñique o puedo empezar del pulgar y voy avanzando. Toco del lateral y voy haciendo un pequeño movimiento hacia arriba y abajo. Si yo toco un huequito, está limpia la articulación. Si yo lo siento gordito o lo siento como lleno de agua, eso es inflamación articular o sinovitis. Entonces, la palpación bimanual me va a permitir explorar las metacarpofalángicas y voy a ver si tiene líquido o no tiene líquido articular. Para explorar las interfalángicas proximales y las interfalángicas distales, utilizo también la técnica bimanual, pero con la técnica de la cajita. La técnica de la cajita quiere decir que pongo el pulgar y el índice a los lados y puedo utilizar con la otra mano el pulgar arriba y el índice abajo, ya sea como una cajita. Y así toco la articulación. Si está con gordita, el paciente le duele, si la siento caliente, puedo decir que tiene flogosis. Si no siente nada de eso, solamente es un dolor, una artralgia mecánica. Entonces, tengo que explorar cada una. Metacarpo, las 5 interfalángicas proximales. ¿Cuántas interfalángicas distales tenemos? 4. 4, efectivamente. Tenemos 5 proximales, pulgar, segundo, tercero, cuarto, quinto. Pero de las distales solamente tenemos 4 dedos. El pulgar no tiene interfalángica distal. Y para explorar el carpo, hacemos flexión, extensión, para poder observar si tenemos un poquito de dolor o inflamación articular. ¿Sale? Como vemos las demás articulaciones, sobre todo la de los hombros y algunos tendones, sobre todo para explorar el manguito rotador. El manguito rotador es un grupo de tendones que nos permiten hacer los movimientos de los hombros, arriba, abajo, abducción, aducción, y es una lesión muy frecuente, la lesión del manguito rotador. El manguito rotador incluye el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y el subescapular. Son 4 tendones, vamos a verlos más adelante. Y estos tendones, cuando se afectan, el paciente dice, ay, no puedo elevar mi hombro, me duele para girar, me duele para flexionar. Y no es una artritis, solamente es una lesión mecánica. ¿Cómo exploro las articulaciones, este manguito rotador? Pues puedo ver el supraespinoso. ¿Cómo? Solo le pido al paciente que eleve los brazos. Ustedes lo pueden hacer, si lo pueden hacer, tienen íntegro el supraespinoso. Otra manera de explorar el supraespinoso es con la técnica empty. Le pedimos al paciente que trate de vencer nuestra fuerza. Nosotros impedimos que el paciente eleve los brazos y si al paciente le duele, lo que tiene lastimado es el supraespinoso. La maniobra se llama empty. El infraespinoso, al paciente le pedimos que pegue su brazo al tórax y que trate de separar el antebrazo, como si quisiera hacer esto. ¿Sí? Como si quisiera hacer esto. Si el paciente no puede o le duele, tiene una lesión del infraespinoso. Puedo ponerle un poco de resistencia, puedo ponerle resistencia, no dejar que el paciente lo flexione y si duele, está lesionado el infraespinoso. El subescapular, le pedimos al paciente que trate de pegar su brazo al abdomen y yo lo quiero jalar. Cuando hacemos esa fuerza y el paciente le duele, lo que tiene lesionado es el subescapular. Y para el redondo menor, una de las opciones es que, para el redondo menor lo que hacemos es que el paciente ponga su brazo a 90 grados y trate de hacer esto. Si el paciente le duele, ahí está lesionado el redondo menor. Esta que vemos aquí también es para el subescapular. Entonces el subescapular lo puedo
explorar impidiendo que el paciente pegue su brazo o tratando que el paciente no despegue su brazo de la espalda. Yo le pongo fuerza y él quiere separar. Si lo que le duele, si lo que el paciente presenta es dolor, lo que tiene lesionado es el subescapular. Otra maniobra importante para ver algo que se llama pinzamiento subacromial es la maniobra de Hawkins. La maniobra de Hawkins es que tenga como si fuera a saludar la bandera, le bajo la mano y elevo un poquito el codo y les duele el hombro. Esa subescapular, ese pinzamiento subacromial puede ser un dato de lesión también del manguito rotador. ¿Cómo exploramos los puntos más importantes de la rodilla? Bueno, aquí nada más es como para saber está o no inflamada. Ya en traumatología les deben enseñar cómo evalúo el colateral interno, colateral externo, cómo evalúo la banda isquiotibial, el tendón patelar. Pero nosotros lo que más nos fijamos es, le duele la zona de la patela, tiene el líquido articular dentro de la rodilla, está aumentado de volumen, está caliente, tiene lesión del cruzado anterior, cruzado posterior, colateral medial, colateral lateral, para ver si es algo mecánico o es una inflamación articular, ¿no? Esta maniobra la han visto en trauma, seguramente vieron que es para la estabilidad de la rodilla, sobre todo para ver cómo están los cruzados. Y en el caso de la columna, lo más importante es que podamos evaluar flexión y extensión. ¿Por qué vemos esto? Porque las espondiloartropatías, el paciente tiene mucha limitación para hacer la flexión de la columna. Esta técnica que vamos a ver más adelante es el test de Schobert. El test de Schobert es medir desde donde están los bordes de las crestas ilíacas y pedirle al paciente que flexione y medimos la distancia al momento de flexionar y cuando está de pie. Y si hay una diferencia pequeña, de menos de 4 centímetros, tiene un Schobert positivo. La cadera, la maniobra más importante es la maniobra de Patrick. Pedimos al paciente que haga como si fuera un 4. Nosotros ejercemos presión sobre la rodilla, sostenemos la otra cadera con la otra mano y si hay dolor, sobre todo a nivel de la ingle, cuando duele la ingle, es la coxofemoral, tiene una maniobra de Patrick positivo. Podemos observar otros datos de dolor en las coxofemorales, haciendo la técnica posterior. Pido que el paciente haga una abducción y luego que lo haga en abducción y extensión lateral. ¿Alguna duda hasta acá? Son como las partes más importantes. Lo que tienen ustedes que saber es cómo exploramos manos y manual, la técnica de la cajita en las interfalángicas proximales, porque son las más afectadas. De la misma manera pueden explorar las articulaciones de los dedos del pie, la rodilla, sobre todo la patela, ver si tiene lesión del manguito rotador, cómo está la cadera con la maniobra de Patrick y qué tanto flexiona y extiende la columna para hacer la evaluación del test de Schobert. Pero en cada enfermedad les voy a enseñar cómo explorar qué articulaciones son las más frecuentes. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Doctora, yo tengo una duda, pero con lo que mencionó del dolor inflamatorio. Sí. Cuando el paciente refiere que amanece así con dolor y mejora con el día, mi duda es que si amanece todos los días o es de que así el dolor inesperado, un día sí, otros días no, sí, o cada cuánto. Sí, buena pregunta. Cuando es algo autoinmune, el dolor es diario. O sea, es difícil que una vez que empiezan, es difícil que se les quite el dolor. En cambio, si es un dolor intermitente que les da 1 o 2 días, cuando hace frío, se les quita por meses, vuelve a pasar y la rigidez no es de mucho tiempo, es algo mecánico. Pero por lo regular el dolor inflamatorio es diario. Es diario. Y de que empieza cada vez es más. Por eso terminan buscando atención médica. ¿Alguien más? Gracias. ¿Sí? ¿Nada más? Muy bien. Entonces, vamos a empezar a ver ahora cuáles son las pruebas de laboratorio más importantes en reumatología, ¿no? Nosotros, así como en todas las enfermedades sistémicas, pues tenemos cierta predilección por algunos estudios de gabinete o de laboratorio, pero también tenemos mucha predilección por los anticuerpos, o más correctamente llamados autoanticuerpos. Los autoanticuerpos o los anticuerpos son nuestros estudios de batalla, porque son los que van a hacer el diagnóstico de las diferentes enfermedades autoinmunes. Por lo regular, no en todas, pero cada enfermedad autoinmune tiene
un autoanticuerpo más frecuente con el cual hacemos el diagnóstico. Hay enfermedades como lupus que tienen 50, 60 anticuerpos positivos. Hay enfermedades muy clásicas como espondilitis anquilosante que no tiene un anticuerpo, pero tiene un antígeno que se le llama HLA-B27, que es un gen. Y si lo tienen positivo, ya tenemos el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, en el caso de los estudios, nos pueden servir para hacer el diagnóstico, nos pueden servir para el pronóstico. Específicamente artritis reumatoide, vamos a ver que se hace el diagnóstico con factor reumatoide y con algo que se llama los anticuerpos anti-CCP, antipéptido cíclico citrulinado. Este anticuerpo no solo nos sirve para hacer el diagnóstico, sino pronóstico. Aquel paciente con artritis reumatoide que tiene este anticuerpo también positivo, aparte del factor, tiene peor pronóstico. Su limitación y sus complicaciones van a ser mucho más frecuentes. Hay otros anticuerpos que nos sirven para ver cómo está la actividad de la enfermedad. Si yo lo tengo positivo en ese momento, me dice, viene activo. No lo tengo positivo, viene inactivo. Uno de esos es el anti-DNA de doble cadena. Este es para lupus. Por lo regular hacemos el diagnóstico con ANA. Si los tiene positivos los DNA, dice viene activo de la enfermedad, ¿no? Y hay otros que nos van a decir cómo está respondiendo al tratamiento. Por ejemplo, la BCG y la proteína C reactiva. Estos dos son de batalla en cada consulta. Me van a decir a mí, viene inflamado, viene activo de la enfermedad o viene inactivo. Y los que nos sirven para toxicidad, sobre todo del hígado. La mayoría de los medicamentos que usamos en reumatología, como el tratamiento es de por vida, tienen toxicidad hepática. Hacen TGO, TGP elevada y pueden hacer un daño severo. Por eso es que las pruebas de función hepática nos sirven de evaluación de cómo están respondiendo al tratamiento en cuanto a el hígado, si está respondiendo bien o está haciendo toxicidad. Entonces, dentro de los estudios no específicos, pues pedimos los normales, la biometría, la química, un examen de orina para ver si puede ser un lupus con afección renal, pruebas de funcionamiento hepático para ver cómo está respondiendo a los medicamentos, el ácido úrico, si estoy sospechando gota, la ferritina, que es un marcador de inflamación, que lo vemos en la enfermedad de Still, proteína C reactiva y BCG, que son marcadores de inflamación, tiempos de coagulación que se prolongan en enfermedades como el síndrome antifosfolípidos, la CPK y la DHL, que normalmente, ¿para qué usamos la CPK? Como enzimas cardíacas. Exactamente, la CK la buscamos cuando sospechamos ¿qué? Infartos, ¿no? Entonces, aquí también usamos la CPK, pero como un marcador muscular, porque lo que nos habla es de daño muscular. En el infarto, pues se eleva porque hay un daño al miocardio, pero en las miopatías autoinmunes, pues hay un daño a los músculos de extremidades superiores e inferiores y se eleva muchísimo. Y es una de las pruebas que usamos para el diagnóstico de las miopatías autoinmunes. Específicamente la aldolasa, esa no la pedimos con regularidad porque no la hacen mucho los laboratorios, pero es la más específica para las miopatías autoinmunes. ¿Y los reticulocitos para qué nos sirven? ¿En dónde vemos o cuándo pedimos los reticulocitos? Ya que si ya llevaron hemato, ahí debieron de haberlo visto. ¿Es para algo hemolítico? Es para ver la anemia. Sí, efectivamente, los reticulocitos, si están altos o bajos, nos orientan qué tipo de anemia es. ¿Está siendo una anemia crónica, es una anemia regenerativa o es una anemia arregenerativa? Si es una anemia regenerativa, pues es algo hemolítico a lo mejor. Si es una anemia arregenerativa, quiere decir que ya tiene mucho tiempo y seguramente es una deficiencia de hierro, ¿vale? Entonces, aquí en reumatología, pues ya vieron, no solamente vemos las articulaciones y tenemos que aprender de todos los aparatos y sistemas porque pueden afectar lo hematológico, lo renal, pueden afectar corazón, sistema nervioso central. Y entonces los reticulocitos nos sirven para ver, está teniendo una anemia y parece que es regenerativa, está hemolizando, a lo mejor es un lupus o es un síndrome antifosfolípidos. Y las pruebas ya específicas, factor reumatoide y anti-CCP, son para diagnóstico de artritis reumatoide. Los anticuerpos antinucleares o ANA por la técnica EP2 son para las enfermedades difusas del tejido conectivo, específicamente el lupus. DNA de doble cadena es muy específico para buscar actividad de la enfermedad en el lupus. CH50, C3 y C4 son complemento. Y el complemento en nefrología, ¿se acuerdan para qué lo utilizaban en nefro?
¿no? Pero sí, seguramente sí les suena. El complemento, pues, como ya lo vieron en Inmuno, sirve, es parte de nuestro sistema de defensa, pero cuando tenemos enfermedades renales, y específicamente en el caso de las autoinmunes, el lupus, se consume el complemento. Se utiliza demasiado para tratar de controlar la enfermedad, y entonces cuando los medimos a nivel sérico, está consumido, está bajo. Entonces un CH50 bajo, un C3 o un C4 bajo nos puede hacer sospechar lupus y sobre todo un problema renal. Anti-RO es con el que hacemos el diagnóstico de síndrome de Sjögren. Los antifosfolípidos, que vamos a verlo más adelante, son 3: anticoagulante lúpico, anti-beta-2 glicoproteína 1 y anticardiolipina 1, ambos en IgG y IgM, son para el síndrome antifosfolípidos. Los ANCAs son para las vasculitis asociadas a ANCA. Anticentrómero son para las esclerodermias. Crioglobulinas para las vasculitis crioglobulinémicas, HLA-B27 para el diagnóstico de las espondiloartropatías y el CUMS directo para ver si está hemolizando, y si está hemolizando a lo mejor es un síndrome antifosfolípidos o un lupus, ¿no? Y entonces cuando tenemos ciertas alteraciones en los estudios de laboratorio nos pueden ir orientando ciertas cosas. Por ejemplo, el paciente trae anemia. Bueno, esa anemia es de enfermedades crónicas, o sea, por ejemplo, tiene microcítica hipercrómica o es una anemia que ya tiene de mucho tiempo, a lo mejor es porque tiene artritis de larga evolución. Si está normo, a lo mejor puede ser porque se está perdiendo, está haciendo una hemólisis, ¿no? Es algo agudo. Microcítica hipocrómica, pues una deficiencia de hierro, tiene pérdidas gastrointestinales. Macrocítica, por lo regular también estamos sospechando una hemólisis. Y cuando yo sospecho en hemólisis, lo más frecuente es por lupus o síndrome antifosfolípidos. Si tiene una anemia de enfermedades crónicas, lo más seguro es que pueda ser por artritis reumatoide. Si yo en su biometría veo leucocitosis, puedo decir, puede ser una manifestación de un proceso inflamatorio, puede ser que sea un lupus, o qué otra cosa puede ser que no sea autoinmune cuando tenemos leucocitosis. ¿Qué es lo más frecuente? Infección bacteriana. Una infección, ¿no? Principalmente bacteriana. Entonces, a lo mejor tiene una artritis y viene con leucocitosis. Pues no voy a pensar ahí nada más está inflamado, sino a lo mejor tiene alguna infección, una infección de vías respiratorias, tiene una infección de vías urinarias, ¿no? La leucopenia, ese es el dato más clásico del lupus. El dato hematológico más clásico del lupus es la leucopenia, específicamente la linfopenia. Paciente con linfopenia persistente, hay que buscarle un lupus. Obviamente, si tiene todas las líneas celulares bajas, ¿qué voy a pensar? ¿Qué enfermedad hematológica hace citopenias? ¿Las leucemias? Las leucemias, ¿no? Entonces, no siempre va a ser algo autoinmune, ¿no? Pero si el paciente tiene linfopenia, leucopenia, poliartralgias, eritema malar y se le cae el cabello, pues me voy a ir a pensar en un lupus, ¿no? Aparte de leucopenia, no solamente puede pensar lupus, sino también puedo pensar en otras enfermedades. El MAS es un síndrome de activación macrofágica. Esta es una complicación severa de las artritis idiopáticas juveniles con una mortalidad muy alta. O porque se hizo toxicidad por los medicamentos. Vamos a ver que dentro de los medicamentos usamos uno que se llama azatioprina. La azatioprina es uno de los más frecuentes que nos puede dar una leucopenia. Y otra variante de la artritis reumatoide, el llamado síndrome de Felty, es aquel paciente con artritis reumatoide y leucopenia persistente. Cuando vienen con trombocitosis o trombocitopenia, puedo pensar trombocitosis es una manifestación que nos puede hacer sospechar inflamación y puede ser por vasculitis o artritis. Trombocitopenia, lupus o síndrome antifosfolípidos, que son lo más frecuente. Y la eosinofilia es muy clásica, de una vasculitis asociada a ANCA que se llama PAGE, poliangitis granulomatosa eosinofílica. Otra vez, poliangitis granulomatosa eosinofílica. Es una variante de las 3 principales de las vasculitis asociadas a ANCA. Entonces, vamos a ver ahora, dentro de los estudios que les mencioné, uno de los más importantes para ver cómo va la enfermedad es la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular. Estas dos se las tienen que aprender porque son los estudios con más facilidad para solicitar y que rápidamente pueden hacernos identificar si el paciente está inflamado o no está inflamado. Son proteínas de fase aguda porque nos indican si hay inflamación.
Sin embargo, hay ciertas cosas que pueden darnos falsos positivos. Nos pueden orientar al diagnóstico y nos pueden decir cómo va respondiendo al tratamiento. No son específicas y no son exclusivas de las enfermedades autoinmunes. PCR, ¿dónde más se eleva? En la mayoría de infecciones que inflaman, ¿no? En todas las infecciones. Una PCR alta, pues son infecciones. En las enfermedades autoinmunes se asocia a inflamación articular. Y no son exclusivas, también vemos en las alergias, también el cáncer puede elevarnos ciertos marcadores inflamatorios y algunos traumatismos. ¿Por qué se elevan? Porque interiormente hay inflamación, hay un aumento en los niveles de ciertas citocinas. Las citocinas, como ya vieron en inmuno, son proteínas asociadas a ciertos procesos inflamatorios o antiinflamatorios. En el caso de las enfermedades autoinmunes, las que más se asocian a inflamación son la interleucina 1 y la interleucina 6, así como el factor de necrosis tumoral. Entonces, estos tres, cuando están dentro de nuestro organismo trabajando exageradamente y no es factible medirlos en sangre, sí se miden en sangre, pero son muy costosos. Entonces, un marcador indirecto de que están elevadas estas citocinas son que la proteína C reactiva y la BCG estén elevadas, ¿no? ¿Cuáles van a ser las diferencias? Aquí están los valores, apréndanse. La BCG normalmente en hombres es menos de 15, en mujeres es menos de 20. La proteína C reactiva, si el laboratorio nos los da en litros, es menos de 5 o algunos dicen 10. Por lo regular, apréndanse el de 10. Si el laboratorio nos lo da en decilitros, debe ser menos de 1. Esto es lo normal. Si está por arriba de eso, el paciente está inflamado. ¿Cuáles son ventajas y desventajas? Las ventajas de la BCG es que la hacen en todos los laboratorios, es más barato, está disponible en todos lados, es rápida para hacer la prueba, sale en 1 hora. La desventaja es que se eleva por muchísimas causas, por estar embarazada, por anemia, porque tengas otros procesos infecciosos, por otras proteínas plasmáticas elevadas, por cualquier cosa se eleva. Y si conforme vamos avanzando en la edad, la BCG también se eleva. Entonces, cuando ya el paciente tiene más de 40 años, tengo que corregir la BCG. Es decir, si llegó el paciente a consulta, tiene 50 años y me llega con una BCG de 30, yo quiero saber si está dentro de lo normal o todavía no, pues lo corrijo con esta técnica. La edad, por ejemplo, 50 años más 10 son 60, entre 2, 30. Eso quiere decir que ese paciente de 50 años, su valor normal es hasta 30. Entonces ya tenemos 10 más. O sea, si me llega con 25, ya no digo que está positivo, sino que todavía está dentro del valor normal porque se tiene que corregir por la edad. Y en el caso de la proteína C reactiva es mejor, es más específica, tiene valores más precisos, no se afecta por la edad, pero es más costosa, tiene menos disponibilidad y se altera por infecciones u otros padecimientos como obesidad o la diabetes. ¿Vale? Nos vamos a quedar hasta aquí. Vamos a terminar de ver los estudios de laboratorio, los anticuerpos, las ferritinas, otros marcadores. Y si nos da tiempo, vamos a empezar a ver osteoartritis. ¿Tienen una duda hasta acá? Yo, doctora, ¿podría volver a mencionar cuáles son los que hace de ley en cada revisión del tratamiento? Claro. Entonces, ya cuando el paciente tiene el diagnóstico y va a la consulta, por lo regular siempre vienen con los generales, una biometría para ver que no haya hecho leucopenia, linfopenia, que por ejemplo si yo le dejé esteroide, no haya subido la glucosa, pues le pido una química sanguínea, ¿no? También de rutina en las consultas pedimos un examen de orina por si tuviera una infección o en el caso de lupus tengo que estar atenta que no me esté haciendo algún problema renal. Las pruebas de funcionamiento hepático para ver que el hígado no se haya inflamado y la proteína C reactiva y la BCG. Esas son como las clásicas. Ácido úrico no, solamente si tiene gota, ferritina no, solamente si pienso artritis idiopática juvenil, los tiempos no, a menos que tenga síndrome antifosfolípidos, CPK, aldolasa y DHL no, a menos que tenga una miopatía autoinmune y reticulocitos no, a menos que tenga una anemia. Entonces los de cada consulta son biometría, química, examen de orina, pruebas de funcionamiento hepático, PCR y BCG. Gracias, doctora. ¿Ok? ¿Sí? Otra duda, doctora, disculpe. Cuando hace rato nos dijo que había como
como para orientarnos entre si son de tipos de enfermedades que podrían ser si son en las extremidades superiores o inferiores. Si son superiores, ¿cuál fue la que nos dijo que eran? Artritis reumatoide. Bueno, por lo regular no hay una exclusiva de extremidades superiores, por lo regular es superior e inferior. Si son superior e inferior es artritis reumatoide o las difusas del tejido conectivo, lupus, esclerodermia, cualquiera de las otras. Pero la que es exclusiva de extremidades inferiores son las espondiloartropatías. Entonces solamente son dos grupos, o que afecta superior e inferior, o que afecta exclusivamente inferiores. Pero no hay alguna clásica que sea de pura extremidad superior. Ok, muchas gracias. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nos vemos el próximo jueves. A lo mejor tengo que ir a un congreso. Por lo regular no falto y soy muy puntual a las clases, pero creo que el próximo jueves, no, creo que sí. Bueno, si hubiera algo les voy a mandar mensaje con su coordinador, pero por ahorita sí va a haber clase. Vamos a terminar de ver esto y osteoartritis, ¿sale? Doctora, una pregunta. ¿Sí? ¿Nos mandaría sus diapos o las subiría al Workspace? Ustedes rapidísimo las van a copiar. Ok, gracias. ¿Sí? Muy bien, cuídense, buen fin. Gracias, doctor.